UseMatchColor modula el color de la partícula con los colores de vértice de la malla. Se recomienda dejarla activa. Y finalmente, NormalOffset se refiere a la distancia que hay entre la superficie del mesh y la emisión de la partícula. El valor 0 quiere decir que la partícula será emitida sin offset entre la superficie y la emisión. Sprite y Sprite Renderer poseen las mismas propiedades. La diferencia entre estos radica en el componente del mismo. Las propiedades que podemos encontrar en este shape son Type, Sprite y Normal Offset. Type se refiere al lugar de donde las partículas serán emitidas. En esta propiedad podemos encontrar tres opciones: Vertex, Edge y Triangle. Esto quiere decir que las partículas pueden ser emitidas desde los vértices, edge y triángulos. Sprite define el shape del emisor y Normal Offset se refiere al offset entre el emisor de la partícula y la superficie del sprite. Edge posee las propiedades Radius, Mode y Spread. Radius se refiere al radio de la misma, por lo tanto, la longitud del edge es de 2 metros. Mode define cómo se van a generar las partículas desde el edge. Esta propiedad posee cuatro opciones, las cuales son Random, Loop, Ping Pong y Verse Spread. Random emite las partículas a lo largo del radio. Loop genera una secuencia en la emisión a lo largo del radio. Ping pong es igual al loop con la diferencia que una vez que se completa el recorrido, el loop inicia en la dirección opuesta. Y verse spread distribuye las partículas de manera uniforme a lo largo del radio. Finalmente, spread corresponde a los intervalos alrededor del arco en donde se pueden generar partículas. Por ejemplo, el valor 0 permite que las partículas aparezcan en cualquier lugar alrededor del edge, y un valor de 0.5 solo genera partículas en intervalos del 50% alrededor de la misma. Nuestro último shape es Rectangle, quien no posee propiedades directamente relacionadas con su forma. Nos estaría quedando detallar las propiedades compartidas presentes en todas las formas. Estas propiedades se caracterizan por definir la transformación y comportamiento del shape en sí mismo. Texture se refiere a una textura usada para pintar o descartar partículas. Esta función no es muy utilizada, por lo que no entraremos en detalles en ella. Position define la posición a modo de offset del shape en el mundo.
Rotation define la rotación por defecto del shape y Scale define la escala por defecto del shape. Debemos recordar que Position, Rotation y Scale son distintas de la posición, rotación y escala de nuestro componente Transform, debido a que este último define los valores para el GameObject, mientras que los valores que están dentro del módulo Shape solo funcionan para los shapes que vienen incluidos en él. Align to Direction permite alinear las partículas en la dirección del shape. Randomized Direction genera un blend entre la posición actual de las partículas y una posición random en el espacio. El valor de esta propiedad va desde 0 a 1. En 0 mantiene la posición actual, mientras que en 1 las partículas emitidas cambian su posición completamente de manera aleatoria. Spherized Direction funciona de la misma manera que Randomized Direction, con la diferencia que esta vez la dirección de las partículas es esférica. Su valor también va desde 0 a 1. Y finalmente, Randomized Position agrega un offset al área de emisión del shape.